Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy traigo una noticia que está sacudiendo el mundo de las celebridades. Yamur Yüksel y Bar Baktas están nuevamente en el centro de la tormenta. Muchos pensaban que esta historia de amor había terminado para siempre, pero una reciente declaración de Yamur ha encendido las redes. Ella dijo con frialdad: "No quiero que Bar vuelva conmigo, porque ya lo olvidé", y esa frase ha generado todo tipo de reacciones. Según fuentes cercanas, Yamur y Bar se encontraron por casualidad en un evento de moda en Estambul la semana pasada. La tensión era evidente. Testigos aseguran que cuando se cruzaron, Bar la miró con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Uno de los asistentes contó: "Bar parecía sorprendido, como si no pudiera creer lo radiante que estaba ella". Sin embargo, Yamur no mostró ninguna emoción. Sonrió para las cámaras y siguió caminando con elegancia. Más tarde, cuando los periodistas le preguntaron si había posibilidad de reconciliación, ella respondió con firmeza: "No, porque yo ya superé todo eso". A veces el amor enseña, pero también cansa. Esa frase resonó profundamente en las redes sociales. Muchos de sus seguidores la aplaudieron por su fuerza y su madurez emocional, mientras que otros se preguntaron si en el fondo aún quedaban sentimientos escondidos. Y es que la historia entre Yamur y Bar fue de esas que parecían sacadas de una película: encuentros secretos, declaraciones públicas y rupturas dramáticas. Todo bajo la atenta mirada del público. Por su parte, Bar rompió el silencio hace unos días durante una entrevista en un programa nocturno. Con voz melancólica, dijo: "No puedo negar que Yamur fue alguien muy importante para mí. Pero la vida sigue, y tal vez no supe valorarla en su momento". Estas palabras desataron una ola de comentarios en las redes. Algunos fans comenzaron a especular sobre un posible intento de reconquista. Sin embargo, al parecer, Yamur tiene otros planes. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella está concentrada en nuevos proyectos y que no tiene tiempo para mirar atrás. Yamur está enfocada en su carrera y en disfrutar la vida. Bar es parte del pasado, dijo una amiga cercana. Aún así, hay quienes creen que la historia no ha terminado, y que el destino podría unirlos de nuevo en algún momento inesperado. La situación se volvió a complicar cuando Bar fue visto en una cena con una misteriosa modelo turca. Los paparazzi no tardaron en capturar las imágenes, y en cuestión de minutos, las fotos se viralizaron. En las redes, los seguidores de Yamur comenzaron a dejar mensajes de apoyo, pero también de indignación. Algunos decían: "Bar está intentando provocarla". Otros opinaban: "Ella ya no siente nada, y eso es lo que más le duele a él". Horas después de que las fotos circularan, Yamur publicó una historia en su cuenta de Instagram que decía: "La libertad es recordar sin dolor". Esa simple frase fue interpretada por muchos como una respuesta directa a las imágenes de Bar. Los medios turcos comenzaron a analizar cada palabra, intentando descifrar si realmente era un mensaje para su expareja. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos periodistas especializados en farándula afirmaron que esa publicación marcaba un antes y un después en la vida pública de Yamur, quien parecía decidida a cerrar definitivamente ese capítulo. Sin embargo, otros insistieron en que detrás de sus palabras había un toque de melancolía que delataba una herida aún abierta. En medio de toda esta especulación, la actriz fue vista días después paseando por las calles de Nianta con una sonrisa serena, vistiendo un elegante conjunto beige y saludando amablemente a los fotógrafos. "Estoy bien, muy bien", dijo brevemente cuando le preguntaron por su estado emocional. Mientras tanto, Bar parecía no encontrar la misma paz. Fuentes cercanas aseguran que el actor ha estado atravesando una etapa complicada. Él pensó que esa cena pasaría desapercibida, pero no imaginó el revuelo que causaría. Ahora siente que todo lo que hace es malinterpretado, reveló una persona de su entorno. Según los rumores, Bar habría intentado comunicarse con Yamur para disculparse, pero no obtuvo respuesta. A medida que los días pasaban,
la prensa comenzó a recordar los momentos más intensos de su relación. Los fanáticos desempolvaron viejos videos, entrevistas y fotografías que mostraban la complicidad que alguna vez los unió. Eran inseparables, comentó un antiguo compañero de rodaje. Podían discutir en un set y, minutos después, reírse como si nada. Esa dinámica pasional, que tanto fascinaba al público, también fue la causa de su final abrupto. Sin embargo, no todo era nostalgia. En paralelo, Jamur anunció su participación en una nueva serie dramática producida por una reconocida plataforma internacional. En la rueda de prensa, se mostró confiada y profesional. Este proyecto representa un nuevo comienzo para mí. Me siento libre y lista para concentrarme en mi carrera, afirmó ante los medios. Su actitud independiente y segura fue celebrada por miles de seguidores, que destacaron su capacidad para reinventarse. Por otro lado, Barr fue invitado a un programa de entrevistas en el que se le preguntó directamente si aún amaba a Jamur. Tras unos segundos de silencio, respondió: el amor no desaparece, se transforma. Lo que siento por ella hoy es respeto. La audiencia quedó dividida. Algunos consideraron sus palabras sinceras, mientras que otros las interpretaron como un intento de recuperar la atención mediática. Con el paso de las semanas, la historia entre ambos dejó de ser solo una noticia del corazón para convertirse en un fenómeno cultural. Se publicaron análisis en revistas sobre la manera en que los famosos manejan el amor en tiempos de redes sociales. Incluso algunos psicólogos fueron invitados a programas matutinos para debatir sobre las rupturas públicas y el impacto emocional que generan tanto en los protagonistas como en los fanáticos. Pero justo cuando todo parecía calmarse, una nueva sorpresa sacudió a los seguidores. En un evento benéfico, los dos coincidieron nuevamente. Las cámaras captaron el instante exacto en el que se saludaron con un breve apretón de manos y una sonrisa educada. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que Internet estallara. Volvió la química, tituló un portal de noticias. Otros, más escépticos, opinaban que solo se trataba de cordialidad y madurez. Esa misma noche, Jamur publicó una nueva reflexión en su cuenta: el tiempo pone todo en su lugar, incluso a las personas. La frase alcanzó más de 1 millón de reacciones en pocas horas. Muchos la interpretaron como una declaración de independencia emocional. Sin embargo, entre los comentarios también abundaban los mensajes de quienes pedían una reconciliación. Ustedes eran la pareja perfecta, escribía una seguidora nostálgica. Lo cierto es que tanto Jamur como Barr parecen haber tomado caminos distintos, aunque sus destinos sigan cruzándose bajo el ojo curioso del público. Ella, centrada en su carrera y en causas sociales, se ha convertido en un símbolo de fortaleza femenina. Él, por su parte, continúa trabajando en proyectos cinematográficos y tratando de reconstruir su imagen ante los medios. Aún así, queda en el aire una pregunta que muchos se hacen: ¿podrá el tiempo borrar completamente una historia tan intensa? O, como dicen algunos de sus fanáticos más románticos, ¿el destino aún guarda una última escena para ellos? ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta historia? ¿Creen que Barr intentará recuperar el amor de Jamur o que todo está realmente terminado? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para más noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.